Los tipos de muestra que vamos a ir tomando dependen, como hemos ido ya adelantando en diapositivas anteriores, del método de perforación que utilicemos. Así, por ejemplo, si utilizamos el método de percusión, vamos a observar que podemos tener algo de contaminación, aunque en principio es una contaminación menor que si utilizamos el método de toma de muestra a través de circulación directa. En el caso de la percusión, como estuvimos viendo en el vídeo de las diapositivas anteriores, es un método de recuperación de detrito discontinuo, pero dado que la forma de recuperarlo es directamente de la muestra triturada en el fondo, fundamentalmente con cucharas o con campanas de distinta naturaleza, esto es lo que va a hacer que nuestra muestra esté bien representada del material triturado. En el caso de que se produzca alguna contaminación, esa contaminación es fácilmente identificable. Piensen que, en definitiva, cuando hacemos perforación a percusión, y recuerden cómo estaba el trépano del vídeo en las diapositivas anteriores golpeando repetitivamente la roca, pues esto va a hacer que ese detrito o muestra, que es la que a nosotros nos interesa observar, se va a encontrar con unas características señales de haber sido machacada. Por tanto, en el caso de que hubiera alguna contaminación, pues ese fragmento lo vamos a identificar muy rápidamente porque va a ser un fragmento más esférico, seguramente, aunque esto dependerá lógicamente de la litología. Si atravesamos, por ejemplo, depósitos de rambla, que es una circunstancia relativamente ordinaria en el caso de la península ibérica y de regiones en general mediterráneas o de clima mediterráneo semiárido, donde el desarrollo de los cursos fluviales está más parecido a las ramblas, pues entonces ahí los fragmentos pueden ser más oblatos o incluso en algunos casos más prodatos, es decir, más achatados, y de esta manera, pues bueno, podría ser menos esférico, pero sin lugar a dudas, la característica más fundamental de los detritos que contaminarían nuestra muestra van a ser detritos especialmente redondeados. Lógicamente también va a depender de la formación en otras cuestiones. Por ejemplo, los fragmentos de tipo morrénico, cuando atravesemos formaciones de depósitos de antiguos glaciares o en algunos casos hasta tillitas, pues estos fragmentos sí que es cierto que pueden ser más angulosos. Otra circunstancia en la que podemos observar fragmentos angulosos son pues algunos depósitos que hayan sufrido poco transporte, los derrubios de ladera, coluviones en general, pero en comparación directamente con el detrito que se obtiene del sondeo, pues estos detritos van a ser muy sensiblemente más angulosos. En el método de obtención de los detritos o recuperación de los detritos por rotación con circulación directa, pues aquí tenemos muchos problemas. El primero de ellos es que existe un retraso en la recogida del detrito, es decir, recuerden que podíamos recuperar el detrito a través del flujo ascendente y, claro, ese detrito le lleva un tiempo recorrer toda la columna. Es verdad que en los primeros metros la recogida de ese detrito o el retraso que puede tener no es muy significativo, pero imaginen lo que puede tardar en ascender un pequeño pedacito de roca a través de una columna de 100 metros inducido por un fluido en movimiento ascendente. Este retraso puede ser, como digo, muy importante y se tienen que adoptar medidas de control del caudal para poder establecer una adecuada corrección. Además, es muy frecuente que en la circulación directa la muestra que estemos recogiendo se encuentre altamente pulverizada. Por tanto, pues algunos clastos que puedan identificarnos mejor el tipo de deformación pues pueden pasar incluso desapercibidos. Es decir, hay que estar muy atentos a cuál es la composición de cada uno de los granos, observarlos directamente si es posible con una lupa, de tal manera que podamos identificar si estos granos se corresponden realmente a un material que ha sido casi completamente pulverizado o por completo destruido y tener la precaución de reflejar esta observación
cuando se realiza la toma de la muestra. Además, en circulación directa, el problema de la contaminación por efecto del desprendimiento de las paredes del sondeo es mucho más importante que en el caso de la percusión. Fíjense que les he insistido que cuando el trépano en el método de percusión destruye la roca de una manera muy intensa, en el caso de la circulación directa, si bien nuestra muestra puede estar muy pulverizada, a medida que el flujo va ascendiendo, puede provocar una cierta erosión de las paredes, y esa erosión de las paredes se mezcla con una muestra que ya de por sí está muy triturada, está muy pulverizada, y por tanto es más difícil distinguir qué proporción o qué parte de esa muestra proviene directamente de la erosión de las paredes a medida que el flujo va ascendiendo, de aquella parte de la muestra que efectivamente ha sido pulverizada en la cabeza del sondeo. Por si fuera poco, existe una gradación respecto al detrito por efecto del tamaño. Es decir, una corriente que dispone de una energía ascendente suficiente como para elevar detritos, lógicamente esa energía que dispone para la movilización de ese detrito se va a reflejar en que el ascenso de ese material va a estar relacionado directamente con esa energía. Así, los materiales que son de menor tamaño van a ascender a mayor velocidad, mientras que los detritos de mayor tamaño van a oponer una mayor resistencia y por tanto van a ascender con un cierto decalaje o retraso adicional respecto a los materiales de tamaño más fino. Y por tanto, cuando se hace la descripción de la muestra, pues hay que tener cuidado en observar que existe esta separación de detritos por tamaños. Además, este efecto puede ocasionar otro efecto asociado, que es la recirculación de tamaños. Acuérdense que cuando hablábamos de la rheología de fluidos, decíamos que tenían dos métodos, o dos formas, vaya, de propagarse o de movilizarse si observábamos o si tuviéramos la capacidad de observar muy detenidamente una partícula de agua. Lo que ocurría es que en los flujos laminares teníamos que las partículas se movilizaban siguiendo una dirección laminar, es decir, el vector que describe el movimiento de esa partícula es una línea muy recta. En el caso, por ejemplo, de las tuberías habíamos hablado que esa línea recta se refleja en círculos, o mejor dicho, cilindros de isovelocidad ascendente en el que la velocidad iba creciendo hacia el centro de la tubería y decreciendo hacia las paredes de la tubería, pero normalmente nuestro flujo, nuestro fluido, no va a estar circulando normalmente en un régimen laminar, entre otras cosas porque la velocidad que se requiere para tener un flujo laminar es muy baja. Entonces, esto no nos interesa porque si la velocidad es baja, tenemos poca energía para elevar los detritos y produciríamos una segregación de tamaños mucho mayor. Por tanto, cabe esperar que nuestro flujo circule en régimen turbulento y al estar nuestro fluido en régimen turbulento, si recuerdan esos wheels, esos eddies, esos remolinos que se forman en el régimen turbulento o que describen el régimen turbulento, eso hace que podamos tener una recirculación de todos nuestra muestra y por tanto estar observando muestras que están siendo recirculadas o contaminadas por muestras inferiores o superiores. Además, en la circulación directa tenemos un importante efecto de lavado de muestras. El lavado de muestras consiste en que algunas partículas desaparecen de la fracción de la muestra y por tanto no podemos observarlas cuando estamos tomando la muestra en superficie. En lo que respecta a la circulación inversa, acuérdense que en este caso teníamos distintas formas de recuperar el detrito, pero el principio consistía en extraer el detrito directamente por el interior del varillaje. Es decir, en el caso de la circulación inversa, el flujo, el fluido o el lodo de perforación circula en sentido ascendente por el interior de la tubería y
esto tiene la ventaja enorme de que la contaminación del detrito es muchísimo menor. Lógicamente, al estar movilizándose el lodo junto con los detritos por el interior del varillaje, no vamos a tener la influencia de las paredes del sondeo en los materiales que se están movilizando como consecuencia de ese flujo ascendente. De ahí que tengamos menor contaminación de detrito. Sin embargo, no debemos perder de vista otras cuestiones que ya hemos comentado por efecto de la gradación de los tamaños a medida que va ascendiendo el flujo. Es decir, todas aquellas cuestiones que acabamos de comentar para la circulación directa relacionadas con la pérdida de representatividad de nuestra muestra a medida que tenemos profundidades mayores, también son aplicables al caso de la circulación inversa. Sin embargo, como digo, tenemos menor contaminación del detrito. Es muy importante en ambos casos que el caudal del flujo que estemos extrayendo sea conocido, porque igual que nos estaba ocurriendo en la circulación directa, existe también un decalaje, es decir, un retraso en el tiempo que tarda la muestra en alcanzar la superficie. En el caso de la rotopercusión, entonces el detrito, si lo estamos extrayendo por aire, lo que necesitamos son un conjunto de tomadores de polvo, de tal manera que el aire pueda arrastrar todo ese material completamente triturado y podamos nosotros clasificarlo. El problema que tiene, lógicamente, la rotopercusión es que el detrito está completamente pulverizado en el caso del arrastre por aire y, por tanto, muchos de los aspectos que se pueden observar con muestras de un tamaño significativo, en el caso de la rotopercusión puede ser que no sean capaces de observarlo. Por este motivo, la rotopercusión es un método de perforación que se utiliza normalmente para aquellos casos en los que la toma de muestras no es un aspecto absolutamente crítico para nada en relación con el objetivo en el que se haya establecido la perforación. En cuanto a lo que es toma de testigo, es decir, los métodos de perforación a rotación con corona de diamantes, aquí la muestra es totalmente representativa y nos va a permitir realizar estudios muchísimo más eficaces de lo que viene siendo toda la columna geológica que vamos atravesando. Cuando hacemos la toma de testigos por métodos de rotación, vamos a observar directamente cuestiones a nivel tanto de muestra de mano como de carácter de formación geológica a macroescala, es decir, a esas escalas métricas, debido a que, como hemos visto en la parte de clasificaciones geomecánicas, podemos hacer algunas averiguaciones a este respecto con los testigos continuos. Pero en definitiva, la toma de testigos tiene por objeto, como decimos, el control geológico de las formaciones, detectar indicios de distinta naturaleza. En algunos casos, algunos indicios especiales para poder observarlos son la presencia de algunos gases, como veremos más adelante, y también el estudio de formaciones almacén. No solamente nos interesa conocer cuál es el origen geológico o la historia geológica de una formación a través del estudio de la toma de muestras, sino que también en muchos casos lo que interesa es estudiar cuál es la capacidad potencial de constituir un almacén por parte de una formación rocosa. El estudio de los almacenes tiene por objetivo dos partes. De un lado, que esté almacenando efectivamente algún producto que sea de interés para su explotación, como pueda ser, por ejemplo, formaciones óptimas para la creación de trampas de petróleo o la creación de trampas de gas, o al contrario, que sean formaciones en las que nos pueda interesar a nosotros utilizarlas como lugares en los que podamos inyectar sustancias que, por el motivo que fuere, nos interese disponer de ellas en profundidad. Como por ejemplo mencionamos ya al principio de este módulo que una de las técnicas que se estaban utilizando para limpiar medio ambiente
era precisamente la inyección de CO2 en profundidad. Pues bien, para eso es necesario un estudio a través del testigo de formaciones capaces de almacenar esta sustancia. También la toma de testigos nos sirve para el estudio o para conocer cuáles son aquellas zonas en las que tenemos pérdidas totales. Ya habíamos mencionado, cuando habíamos hablado de las clasificaciones de suelos, si recuerdan, que habíamos hablado pues que teníamos distintos símbolos para identificar distintos tipos de suelos. Por ejemplo, habíamos hablado de las gravas bien gradadas, gravas mal gradadas, gravas bien gradadas con arenas, etc. Pues bien, en aquellas zonas en las que no estamos recuperando material, el testigo nos lo va a indicar. Y por tanto, es importante saber cómo estamos perforando para identificar qué es lo que no estamos observando. Y de esta manera poder hacer una descripción más fidedigna de los materiales que estamos atravesando. Por ese motivo, el geólogo de pozo, el que está a pie de sondeo, tiene que tener un conocimiento previo mínimo de cuáles son las formaciones susceptibles a atravesar, tiene que conocer las descripciones anteriores y por tanto tiene que tener ya una perspectiva de cuáles son los materiales que potencialmente va a atravesar y cuando se encuentre alguna anomalía, y especialmente aquellas zonas en las que no se produce una recuperación completa, saber qué es lo que le falta y de esta manera describir que eso no ha sido recuperado, pero que podría ser de una o de otra naturaleza. También la toma de testigos nos va a permitir realizar un control final del sondeo, es decir, cuando nosotros vamos tomando testigos y vamos a dar por finalizada la fase de perforación, pues hay una serie de medidas que se tienen que tomar para finalizar esa perforación y dejarla en las condiciones que resulten óptimas para la explotación o para otro tipo de circunstancias. Es decir, una vez que se ha finalizado el sondeo, la toma de testigos nos va a permitir decidir si el tipo de encamisado o de tubería va a ser de una naturaleza o de otra. También la toma de testigos nos va a permitir observar indicios y los indicios que normalmente se van a observar van a ser aquellos que puedan ser peligrosos para los operarios durante la perforación o otros indicios como por ejemplo hidrocarburos para identificar a qué profundidad estamos registrando los distintos indicios que estarán contenidos necesariamente en la muestra. Las muestras, una vez que las tomamos, se deben de adecuar correctamente para un análisis ulterior. Bien, es verdad que no se va a enviar toda la muestra que se va obteniendo del sondeo, no se va a enviar toda la muestra al laboratorio. Los ensayos de laboratorio son caros, dependiendo del tipo de ensayo que se haga, va a ser más o menos caro, pero es una de las partidas que se deben de controlar muy estrictamente y por tanto se debe de hacer una selección de aquellos fragmentos o aquellas muestras que sí van a ser analizados y aquellas otras muestras que se han tomado que no van a ser enviadas al laboratorio. Todas las muestras, tanto las que se envían al laboratorio como las muestras que no se envían al laboratorio, deben pasar por una descripción exhaustiva. Esa descripción exhaustiva debe incluir todas las observaciones que el geólogo de pozo sea capaz de elaborar en el momento y para ello debe disponer de un conjunto de herramientas básicas y sencillas, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, como puede ser, por ejemplo, un fragmento de cristal, una navaja, una lupa, ácido clorhídrico, que en algunos países de América Latina recibe otro nombre, como es ácido muriático, pero en definitiva una concentración importante de cloruro de hidrógeno y con estas herramientas debe ser capaz de describir aspectos tales como el contenido, la composición mineral, el tamaño de grano, el color, distintas discontinuidades que pueda observar relacionadas bien con una variación mineralógica o con la presencia de sales. También se deben describir otros aspectos que a simple vista puedan ser identificables, como por ejemplo la presencia de fósiles, que pueda ser indicativa de la edad, etc. Estas descripciones, que se hacen con carácter general
absolutamente a todas las muestras, son las que permiten realizar la selección de las muestras que deben de ser enviadas al laboratorio para su análisis. Y al laboratorio se le debe indicar, junto con cada muestra, cuál es el análisis específico que se va a realizar. Así, por ejemplo, si observamos que existen fósiles a lo largo de toda la columna, pues podríamos seleccionar aquel fragmento que sea más representativo de nuestra columna para que se le haga un estudio de tipo paleontológico y que se nos pueda identificar a través de ese estudio paleontológico cuál es la edad de ese material. Esto nos puede ayudar a establecer correlaciones con otros sondeos y de facto debería de corroborar parte de las descripciones que el geólogo a pie de sondeo debe de realizar. Una de las descripciones que el geólogo debería realizar a pie de sondeo es en qué unidad geológica se encuentra. Y esto es, en algunos casos, un poco complejo para las primeras fases de perforación del sondeo porque habitualmente los primeros metros van a haber sufrido procesos de meteorización in situ y por tanto la roca original estará en unas condiciones que no siempre son reconocibles respecto a la formación de la cual proviene. En algunos casos, como son las regiones tropicales, estas alteraciones las hemos observado con potencias tremendas, en algunos casos superiores hasta los 100 metros, en los que estábamos perforando unos materiales y por su color, por su aspecto, pues nos cabían dudas de si estábamos perforando la unidad geológica que estaba indicada como tal en la cartografía geológica de pequeña escala, esas cartografías regionales. Sin embargo, unos metros más abajo ya podíamos encontrar afortunadamente las rocas sanas y a través de la descripción de las muestras de las rocas sanas en profundidad podíamos encontrar algunos aspectos que las correlacionaban con las muestras que habían sufrido esa meteorización y esa alteración en superficie y por tanto identificar que se correspondían con una determinada edad o con un determinado origen geológico. Como digo, esa determinación que se hace en campo después se debe de corroborar con otras pruebas y análisis de laboratorio. Además, un aspecto que puede ser o que habitualmente es de carácter crítico, según sea lógicamente el objetivo, pero habitualmente se considera como crítico, es identificar muy claramente cuáles son los límites entre unos tramos y otros. La identificación entre unos tramos y otros se refiere a los límites de lo que viene siendo el muro de la formación que estamos atravesando con respecto al techo de la formación que inmediatamente vamos a atravesar. La determinación de esa posición es fundamental porque es a través de la cual vamos a poder realizar otras determinaciones y esas determinaciones, algunas, vaya, de estas determinaciones vamos a observarlas en la parte de taller. En definitiva, conocer cuál es la profundidad a la que se produce el cambio de una formación geológica a otra nos va a permitir después, a través del conocimiento de los buzamientos en superficie y de otras determinaciones, dibujar o establecer los perfiles geológicos. La profundidad a la que encontramos la roca a través de los sondeos, la profundidad de ese límite, es una profundidad que tenemos que considerar como un dato a cuidar en gran medida, porque después, en la forma en la que tenemos de extrapolar esa información para dibujar ese perfil geológico, se puede apoyar en otras determinaciones, pero la observación directa es un dato y por tanto es irrefutable. En ese punto esa es la profundidad y más allá podemos deducir o averiguar o de alguna manera aproximada cuál sería la profundidad que le corresponde, pero el dato es un aspecto absolutamente valioso. En el análisis de muestras también tenemos que hacer medición de buzamientos, porque precisamente, como estoy indicando, en el sitio preciso del sondeo, y cuando digo preciso quiero decir preciso en la medida en la que las incertidumbres respecto a la posición se nos plantean, es decir, acuérdense que todos los sondeos tienen una cierta desviación. Bueno, pues esa desviación se considera que es mínima
gracias a través de las técnicas de medición y control de sondeos que hemos visto en diapositivas anteriores, o si no lo es, se deben establecer las correcciones adecuadas para que en ese punto podamos observar los buzamientos que nos ayuden a hacer precisamente esa extrapolación, o si utilizamos técnicas numéricas, una interpolación de esos datos para correlacionarlos espacialmente con otros sondeos o con afloramientos de superficie. Definitivamente la toma de muestras está absoluta y totalmente condicionada por los objetivos que tenga nuestro sondeo. Así, por ejemplo, con carácter de obra civil, pues raras son las ocasiones en las que se va a hacer una determinación de la edad de los materiales atravesados. Lo que más interesa a efectos de obra civil son las características resistentes de nuestro substrato y, por tanto, ir conociendo cuál es la capacidad portante de nuestros suelos, y así las muestras que vayamos a ir obteniendo van a ser aquellas que estén orientadas a determinar estas cuestiones. Sin embargo, para el caso que habíamos mencionado también muy al principio de este módulo, que era la toma de muestras en regiones heladas, pues aquí el objetivo podía ser, como mencionábamos, obtener burbujas de aire, y entonces esas muestras se van a tomar fundamentalmente correlacionadas con la profundidad, y que es una profundidad que tiene que ser controlada y tiene que estar correlacionada con los distintos episodios, verano e invierno principalmente, para poder conocer el momento al que corresponde esa burbuja de aire o a qué aire se encuentra capturado en ese hielo. En todo caso, existen un conjunto de análisis químico de tipo rutinario, como son, por ejemplo, el análisis que he mencionado antes de ácido clorhídrico, que permite, como ya hemos visto, evaluar el grado de efervescencia en materiales carbonatados. Cuanto más carbonatado cálcico, mayor nivel de efervescencia; cuanto más margoso o más detrítico, menor efervescencia. Nos sirve para observar cuál es la naturaleza del residuo insoluble, es decir, nosotros disolvemos la roca y las partículas que van a quedar sin disolver por efecto del ácido clorhídrico, pues podremos aislarlas y averiguar si se trata de un material rico en cuarzo o si se trata de otro tipo de materiales, etc. Además, también podemos hacer un análisis de cómo nos queda la superficie pulimentada cuando tenemos una roca con una superficie pulimentada y la atacamos con ácido clorhídrico. Podemos ver cómo nos queda, si nos queda más rugosa, menos rugosa, si los granos que quedan son de una naturaleza que podemos identificar por otros métodos, como por ejemplo a través del rayado de la uña, o a través de que ese material pueda rayar un fragmento de vidrio, etc. Es decir, ir controlando las propiedades que ya hemos visto en las diapositivas de presentaciones anteriores. Bueno, los registros geofísicos ya hemos ido adelantando que su objetivo es hacer un registro de propiedades que tienen correlación con propiedades físicas de los materiales que atravesamos. Y este tipo de registro es un registro de tipo continuo. Normalmente, y esto ya lo hemos comentado también en diapositivas anteriores, el registro se hace una vez que se ha finalizado la tarea de perforación, salvo que estemos en circunstancias muy exigentes en las que se requiera realizar un registro continuo durante el sondeo, que eran esos métodos que llamábamos MWD, Measure While Drilling, o LWD, Registro Log While Drilling, durante la perforación. En el resto de los casos, que es prácticamente todos los sondeos de profundidad media o sondeos superficiales, el registro geofísico, es decir, la diagrafía, se hace una vez que ya se ha dado por concluida la fase de perforación, y entonces lo que se hace es introducir el instrumento que es capaz de realizar este registro, la sonda, hasta la profundidad total de esa perforación, y lo que normalmente se hace es producir un registro en sentido ascendente, es decir, en la dirección en la que estamos extrayendo nuestra sonda. Las velocidades de avance que son más habituales para hacer este tipo de registros con sonda en las diagrafías viene a ser de aproximadamente entre 200 hasta 500 metros por hora. Esa es la velocidad a la que va ascendiendo nuestra sonda.
Normalmente las sondas, una vez que tenemos el riesgo o asumimos el riesgo de introducirle el instrumental necesario para realizar este tipo de registro, normalmente utilizamos varias sondas, no una única sonda, o no para obtener el registro de una única propiedad, sino que intentamos utilizar varias sondas de manera simultánea para ahorrar costes y sobre todo para que en una sola pasada podamos obtener la mayor cantidad de información posible. Lógicamente, el ir incorporando distintas ondas de manera simultánea hace que haya algunas correcciones que realizar respecto a la posición donde se realiza la observación y por ese motivo, como ven en la imagen de la derecha, las sondas acaban teniendo un aspecto como el de la imagen, que son muy alargadas precisamente o bien por condicionantes relacionados con el diseño del elemento que va a establecer o de la sonda que va a establecer las mediciones, o bien como consecuencia de ir encadenando distintos instrumentos de registro. Uno de los aspectos que se deben mencionar cuando se hacen diagrafías es que existen algunos métodos de registro que se pueden realizar incluso cuando el sondeo está entubado. Y esto presenta algunas ventajas importantes. No obstante, hay otro tipo de registros geofísicos que requieren que el sondeo no se encuentre entubado. Lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de la izquierda los distintos tipos de registro. Si ese registro para poder realizarse requiere de la presencia de fluido en el sondeo o si no lo requiere, si presenta necesidades de intubación y vamos a ver también si requiere algún tipo de correcciones por la influencia bien de la intubación, bien del fluido o de otras consideraciones. Así, por ejemplo, los registros de resistividad y resistencia, igual que los registros de potencial espontáneo, es decir, aquellas medidas en las que estamos evaluando las propiedades de tipo geoeléctrico, necesitamos un fluido que sea el conductor de esa corriente eléctrica para que se transmita a través de las paredes del sondeo y, lógicamente, no puede estar entubado el sondeo. A fin de cuentas, imagínense, si tenemos una tubería, un sondeo entubado con un material de PVC o de un material en general no conductivo, pues si metemos la sonda y hacemos un análisis de resistividad o de potencial espontáneo, lo que estaremos observando van a ser propiedades relacionadas con el fluido, puesto que esa intubación va a bloquear la transmisión de esa corriente eléctrica. Y al contrario, si tenemos una intubación de carácter metálico, entonces lo que va a ocurrir es que esa resistividad y resistencia va a estar directamente influida por el metal. Y por tanto, para los registros geoeléctricos es necesario que nuestro sondeo se encuentre sin entubar. Y requieren algunas correcciones cuando hacemos este tipo de registros geoeléctricos, que son, bueno, pues en primer lugar, el análisis químico del agua o del lodo que tengamos en el sondeo. Porque en función de cuál sea la composición química de nuestro fluido, esta resistividad o este potencial espontáneo se va a ver sometido a esa influencia y va a variar de manera que puede ser significativa y por tanto hace falta esta corrección. Otra corrección que hay que aplicar para el caso de la resistividad es el diámetro del sondeo y si se puede cuantificar también, pues se debería determinar la temperatura, puesto que esto también influye en las propiedades resistivas. En cuanto al potencial espontáneo, es importante evaluar la resistividad del fluido de perforación y hay que hacer una corrección por efecto del diámetro del sondeo. En cuanto a las medidas de radiación, podemos tener radiación natural o radiación inducida, que son dos métodos de registro que los vamos a ver más adelante. En este caso no necesitamos que haya un fluido y, sin embargo, nos sirve pues prácticamente cualquier tipo de tubería e incluso nos sirve también el sondeo si se encuentra en condiciones de no entubar.
Las correcciones que se requieren en el caso de la radiación gamma natural, pues normalmente no es necesaria una gran cantidad de correcciones, pero sí que hay que tener en cuenta, para el caso de las determinaciones cuantitativas, hay que tener en cuenta aspectos tales como el diámetro del sondeo, el espesor y la naturaleza del revestimiento en su caso, la densidad del fluido, etcétera. Pero normalmente la radiación gamma natural suele ser suficiente con hacer una interpretación cualitativa, que lógicamente es más rápido, puesto que se prescinde de las correcciones y no es necesaria entonces ninguna corrección. Para el caso de la radiación gamma-gamma, tampoco necesitamos fluido y no nos importa en principio si el sondeo está intubado o no, y además las correcciones que hay que aplicar van a ser las mismas que para el caso de la radiación natural, pero hay que añadir una más, que es la densidad de la matriz rocosa y la naturaleza del fluido en la formación. Otros registros que podemos hacer son los registros sónicos, los neutrónicos, los de calibre, temperatura o flujos en pozo de sondeo. Mientras que los registros sónicos sí que necesitan fluido y es necesario que esté sin intubar, los registros neutrónicos y de calibre no necesitan fluido y permiten realizarse en cualquier tipo de tubería o sin intubar. Por su parte, la temperatura sí necesita fluido, pero se puede realizar con cualquier tipo de tubería o sin entubar, mientras que los flujos en pozo o en sondeo, es decir, los gradientes hidráulicos, sí que van a necesitar un fluido, lógicamente, si vamos a medir un flujo hidráulico. Y además, la intubación puede ser de dos tipos: o inexistente, y entonces estamos observando el flujo directamente contra las paredes del sondeo, o se puede medir en aquellos tramos en los que exista un ranurado o una rejilla. Acuérdense que cuando hablábamos de los distintos métodos de perforación y a medida que íbamos observando las medidas del sondeo, cuando observábamos aquellos tramos que eran interesantes desde el punto de vista como zonas a explotar de tipo hidrogeológico, conocíamos perfectamente su profundidad, y cuando se realiza la intubación se tiene en cuenta esa profundidad para que esos tramos altamente permeables estuvieran ranurados. Pues bien, en esas zonas sí que podemos hacer un log de flujos en el pozo del sondeo. En cuanto a las correcciones que se requieren para los métodos sónicos, se requieren correcciones en el caso de las interpretaciones cuantitativas, y estas van a ser por diámetro, la naturaleza de la matriz, la naturaleza del fluido en la formación y este tipo de correcciones. Mientras que para el caso neutrónico, el tipo de correcciones que vamos a hacer son las mismas que hemos mencionado para gamma natural, añadidas a correcciones de temperatura y la salinidad del fluido de perforación. En el caso del calibre, es decir, el diámetro de la perforación, no es necesario realizar ninguna corrección, al igual que no es necesario realizar ninguna corrección para el caso de la temperatura, que son medidas directas. En el caso de los flujos en el pozo o en el sondeo, las correcciones que hay que hacer son relativas al diámetro del sondeo y la velocidad de desplazamiento del molinete. Son dos correcciones relativas al instrumento que utilizamos y al diámetro del pozo que estamos observando. Bien, la resistividad, vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste. Mide la resistencia que presenta una formación al paso de una corriente eléctrica. Como norma general, las rocas son materiales muy altamente resistivos, mientras que los fluidos son, con carácter general, buenos conductores. La conductividad del fluido está relacionada con la salinidad del mismo. Y hay una excepción, que son los hidrocarburos, que no son tan buenos conductores, que no son conductores como por ejemplo puedan ser las soluciones salinas. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos el ensayo de resistividad existen tres zonas que tenemos que discriminar a la hora de evaluar la resistividad. Está la zona que ha sido invadida por los lodos, entonces le llamamos como zona de lavado o zona barrida, que lo vamos a denotar como la resistividad de la zona barrida. Existe una zona de transición, que es una zona
en la que sí que existe una cierta invasión por parte de los fluidos de perforación, pero no ha habido una alteración significativa, y más allá encontramos la zona virgen. Esta resistividad de la zona virgen es la que nos va a interesar en mayor medida observar, aunque las otras podrían ser interesantes para otro tipo de correlaciones o correcciones. Los tipos de sondas que utilizamos son de espaciado corto y de alta resolución, es decir, en el que el ánodo y el cátodo se encuentran a una distancia pequeña y por tanto observamos a alta resolución, o de espaciado largo y de escasa resolución. El espaciado largo lo que consiste al final es que vamos a hacer observaciones respecto a un intervalo mayor y por tanto vamos a alcanzar una mayor distancia de observación hacia el interior de la formación rocosa. Vemos esto en la diapositiva y entonces aquí tenemos las siguientes partes. Hay un cilindro en la parte central. Ese cilindro es la perforación del sondeo. En ese cilindro, si se fijan en la parte superior, dice mud, es decir, lodo, y ese lodo tiene una resistividad que le es propia, la resistividad denotada con la letra R sub M. Luego existe una zona que es la parte que ha sido invadida o lavada, que es la parte que dice ahí a la derecha y que está rayada en oscuro, que dice flush zone, que es la zona lavada o barrida. Justo antes de esa zona lavada o barrida que ha sido influenciada por los fluidos de perforación, encontramos una franja más delgada, también oscura, que es la que está inmediatamente pegada por el interior del diámetro del sondeo, que le llaman la mud cake, que ya hemos mencionado, que se trata de esa pasta que se va adhiriendo a las paredes del sondeo. Pues bueno, la mud cake, y al igual que la flush stone, tienen sus propias características resistivas. Más allá de la zona que ha sido lavada o que ha sido invadida de manera significativa por parte de los lodos, encontramos la zona de transición, que tiene también su propia resistividad, y más allá encontramos la parte inalterada o la zona de roca, que es de la que realmente nos interesa evaluar la resistividad. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de realizar este tipo de logs o de registros, y a la hora de presentar en nuestro sondeo la resistividad de la roca, pues la que más nos va a interesar lógicamente va a ser la resistividad de la zona inalterada o no invadida. En cuanto a potencial espontáneo, el potencial espontáneo lo que mide es la diferencia de potencial entre un electrodo móvil ubicado en la sonda y uno fijo ubicado en superficie del sondeo. Este tipo de medida no se puede utilizar con lodos no conductivos, porque al final lo que estamos realizando es medir precisamente una diferencia de potencial desde el fondo del sondeo hasta la superficie. Y por tanto necesitamos que exista una conectividad. En el caso de que tengamos agua o el lodo, a medida que sea más salado, pues tendremos una deflexión de la señal hacia el lado de la izquierda, como vemos en la imagen de la derecha, serían las partes inferiores, perdón, las partes inferiores, las que tenemos una deflexión de la señal hacia el lado de la izquierda, es decir, con potenciales negativos, mientras que si el agua se encuentra en circunstancias más saladas que el lodo, entonces la deflexión que vamos a encontrar es hacia la derecha con potenciales positivos. Por ejemplo, podría ser la parte de arena denotada con la letra D, la sandstone D de la imagen de la derecha. El potencial espontáneo al final lo que hace es detectar capas